Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Yo tengo un problema con el presidente del Banco Central, que nunca está a la hora en el programa. Pero sí siempre está a la hora el secretario de Finanzas, Emilio Hércules. Emilio, bienvenido. Buenos días, licenciado. Es un placer. Un gusto. Lo hago como en broma, pero en el fondo va un mensaje subliminal. Claro. En el fondo va un mensaje subliminal. Me ha pasado las últimas dos veces. Emilio llega primero y Roberto llega después. Pero no importa, siempre bienvenido Roberto, ¿verdad? Pero con una sugerencia respetuosa, el horario. Ese horario por el que nos critican mucho a los hondureños. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué estoy pensando en este momento? Miren, se van a tomar decisiones fuertes en Banadesa. Se van a tomar decisiones fuertes en Banadesa. Y en las próximas horas. Y con repercusiones políticas. Me imagino yo que van a tener repercusiones políticas. Pero se van a tomar decisiones fuertes. No se preocupen si escuchan en el ambiente voces, pero recuerden que estamos en un nuevo set. Mientras en unas 4 semanas estamos ya ubicados en el set más moderno de la televisión hondureña. Aquí siempre van a escuchar algunos ruiditos de vez en cuando. Tolérennos. Pues les decía. Es usted, ¿verdad? ¿Anda algún walkie-talkie todavía usted o no? No. Pero escucho que dicen, por favor corríjanme eso porque a mí cualquier bullita, cualquier ruido de una mosca me desconcentra. El presidente Adfura, yo estoy diciendo lo que don Emilio Hércules ya sabe. Y Emilio se hace el sorprendido como que no sabe. ¿Cómo no va a saber el ministro de Finanzas? Si creo que es parte de esto. Ha encomendado una consultoría, pero con resultados inmediatos para transformar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Hace poco la SAC pidió a la misma directiva de Banadesa un informe de lo que se supone no cuadra. Y hoy vamos a consultar si ya está ese informe, si ya se lo facilitaron al gobierno. Porque quienes están controlando el poder en Banadesa son los liberales. Son los liberales. Entonces, pero miren el día que se los anticipo. Yo no sé si se dará resultados o no. Ojalá que dé resultados, porque esta es una herramienta financiera importantísima para transformar el agro. Pero vienen reformas profundas para el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. ¿Alguien está hablando? Por favor. Corríjanme eso. Alguien habla y se escucha. Entonces, solo les digo, esperen las noticias próximas sobre Banadesa. Ayer un prominente liberal me dijo, Renato, investigue en una agencia de Banadesa. Ahí le facilitaron préstamos a todos los jugadores de un equipo de fútbol. Ahora puede ser coincidencia que los jugadores de ese equipo de fútbol todos sean agricultores. Pero así me lo trasladaron a mí. Investigue eso, dice, que Banadesa le facilitó préstamos.
a casi todos los jugadores de un equipo de fútbol. No voy a dar la ubicación geográfica porque francamente yo no he contrastado, pero viniendo de quien me llegó la información no voy a dudar. No creo que me meta en un hoyo de irresponsabilidad y de falta de rigor informativa. Solo le estoy haciendo tiempo al presidente del Banco Central, Roberto Lagos, para presentar a los dos, al ministro de Finanzas, pero ya veo que hay que premiar aquí la puntualidad. Emilio, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias de nuevo, licenciado. Gracias por el espacio. Muy importante para nosotros, pues, en vista de que llevamos ya 6 meses de gobierno. Sí. Hay muchas cosas que estamos realizando, que es importante comunicarlas al pueblo hondureño y también para contestar todas las interrogantes de cualquier índole que usted tenga. Es lo que me gusta, es lo que me gusta. Cuando a mí me dicen, a mí agárreme por donde quiera. Y cuando digo agárreme por donde quiera es, hágame las preguntas que quiera. Y está bien, y está bien. Lo único que no sé es de qué equipo es el equipo de fútbol que mencionó. Pero me gusta eso. Lo único que no se dice es el equipo de fútbol que mencionas, Renato, me dice Emilio. O sea que en lo demás no ando yo incorrecto ni equivocado, que se está haciendo una profunda investigación en Banadesa. Bueno, es que el tema Banadesa es bien complejo. Desde que se aprobó el presupuesto reformulado vigente que tenemos en este momento, el 2026, hemos asumido un compromiso de apoyar al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Incluso en la Comisión de Presupuesto, cuando se presentó al Congreso, surgieron varios temas que había que investigar. En primer lugar, lo de la mora, que tenía un 48% de mora pendiente por cobrar el banco, ¿verdad? O sea, dinero que no ha recogido el banco para poder hacerlo autosostenible, porque tenemos que tratarlo como lo que es, un banco. No podemos darle un trato de una mini-ENE al banco, a Banadesa. La junta directiva sí se ha sentado en varias ocasiones y sí queremos darle el acompañamiento para poder apretar fajas, ¿verdad? Incluso en el Congreso Nacional se hicieron varios comentarios por parte de muchos diputados de que debería la Comisión Nacional de Bancos y Seguros poder colaborar con el banco para poder darle el trato que merece y que de esta manera poder corregir el rumbo que ha tenido. Emilio, pero es que ahí influye mucho la política partidaria. ¿Usted se acuerda cuando hubo aquella bárbara condonación de deudas? Y para un montón de diputados. Y de los dos partidos políticos en ese momento, centenarios, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Es que de alguna u otra forma, y hay que admitirlo, la influencia política ha perjudicado las finanzas de ese banco. Aquí han fracasado, que yo recuerde desde hace unas 3, 4 décadas, 1 o 2 bancos. 1 o 2 bancos. Pero los demás son sólidos. La liquidez que tienen es importantísima y eso le da solidez al sistema financiero nacional. Pero Banadesa siempre es un banco que ha estado en problemas. Sí, es que no podemos estar asolapando deudas de personas irresponsables que por A o por B no cumplan con los compromisos bancarios que ellos tienen. Hace poco el Congreso aprobó un decreto legislativo en el cual se les está colaborando a todas las personas que sacan estos préstamos con Banadesa para que tengan un seguro agrícola para que puedan ellos optar al mismo y que de esta manera poder garantizar el pago en el caso pues de cualquier contingencia como lo son los desastres naturales, por ejemplo. Entonces hay que ver los resultados. Estamos ya a pocas semanas de presentar el presupuesto para el próximo año 2027 y estoy seguro de que el tema de Banadesa va a volver a surgir porque no podemos nosotros estarle inyectando recursos a instituciones que deberían de ser autosostenibles. Claro. Por eso lleva el primer nombre banco. Entonces hay que ver el trato de un banco y también las autoridades, y lo hemos platicado con el presidente Vidal Cerrato, ¿verdad?, de que tiene que ser rígido al momento de ejecutar las políticas internas del banco. Sí, sí. Y esa es la herramienta financiera primera que tiene el Estado de Honduras para transformar el sector agrícola. Totalmente de acuerdo y bueno, ha sido la política y la dinámica del presidente Asfura. Mismo trato se le está dando a Banprovi, que vamos a profundizar quizá más adelante el tema con el tema de la vivienda.
y lo hemos platicado con el presidente de Banprovi, de igual manera, la autosostenibilidad que tienen que tener estos bancos para poder seguir operando en nuestro país. Muchas gracias, Emilio. Solo les digo a los hondureños, estén pendientes. Porque en cualquier día de estos, el titular de todos los medios electrónicos, como el nuestro, digitales e impresos, será Vanadesa. Será Vanadesa. Escuché. Lo escuché. Es que a mí me cuentan una anécdota del expresidente Carlos Flores. Cuénteme. No te vas a resentir. No, no la Ahora cuento. dígale. Ahora dígala. Ahora dígala. Ahora dígala, ya me dejó en curiosidad. Sí. Que a mí me dicen los cercanos al presidente que Flores nunca llegaba a la mera hora a las reuniones, sino que llegaba 10, 15 minutos después. Y ya te imaginas, ¿verdad? Estaba Iván Romero Martínez que daba el grito, el presidente de la República, Carlos Flores. No se va a molestar, presidente. Y es que yo me acuerdo de todo. Hay días que mi cerebro amanece tan lúcido que me acuerdo de todas las historias que me cuentan a través de 50 años de periodismo. Y yo digo, no es lo que le pasa al presidente del Banco Central. Es que me imagino que se acuesta tarde, se levanta tarde, de repente no mide el tiempo, lo toma un congestionamiento ahí en la calle. Me acuesto tarde, sí, pero sí me levanto relativamente temprano. Así como usted cuando se acuesta meditando, que dice 3 de la mañana y trato de pensar cómo hacer este programa. La está devolviendo, ¿eh? La está devolviendo, ¿eh? No, pero sí. Mucho gusto, don Renato. No, gracias, Roberto. Gracias. Y miro a Emilio que se pone como asustado. No, hay confianza. Hay confianza. Ok. Ya les entendí la dinámica del paso. Vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta que tiene frente a frente para este miércoles 5 de agosto, donde hay una mínima delegación hondureña en Washington para cumplir con la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud que un grupo de organizaciones de sociedad civil presentó una lista de aspectos que para ellos no funcionan bien en Honduras. Creen estos organismos de sociedad civil que aquí no hay independencia judicial. Y más creen que aquí hay interferencia en el Poder Judicial. Y de ahí se derivan un montón de cosas, como los juicios políticos. No es que van a condenar hoy a Honduras ni la van a sancionar. Simplemente van a escuchar a ambas partes. Al Estado, que tiene como representante a la embajadora alterna, y a los que presentaron el escrito ahí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allá como Honduras lo sustente, porque sí, a nivel de la CID creen que hay debilidades y que no hay buena sustentación, ese caso pasa para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí ya nos hastiamos que nos condenen. Estamos a la coronilla, hasta la coronilla de las condenas ahí en la Corte Interamericana. Pues atentos porque hoy es una fecha muy importante, pero de momento vamos con la pregunta central de Frente a Frente. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. Muy buenos días. El tema del día. Si Honduras tiene más reservas internacionales que nunca, ¿por qué muchos hondureños todavía no sienten una mejoría en su economía familiar? Esa es la pregunta. Recuerde, hay 2 medios por los cuales usted puede enviar su comentario. El número de WhatsApp de Frente a Frente, 9773-6065. También puede opinar a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Le repito la pregunta. Si Honduras tiene más reservas internacionales que nunca, ¿por qué muchos hondureños todavía no sienten una mejoría en su economía familiar? Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Y a mí como hondureño me entusiasmó. Miren ustedes, al 24 de marzo de 2026, si aparece en pantalla,
nuestras reservas eran de 11.061 millones de dólares. Al 21 de mayo de 2026, las reservas eran de 11.425 millones. Bueno, no es la gráfica que estaba pidiendo, pero esta gráfica tiene la información que estoy transmitiendo. Ahí, vamos a ver, me gusta más la otra, la anterior, la que tenían, por favor. Miren la evolución histórica de las reservas internacionales netas, RIN que le llamamos. 2014. Las reservas de Honduras eran de 3.800 millones de dólares. 2018, 4.900 millones de dólares. 2022, 8.421 millones de dólares. 2024, 8.049 millones de dólares. Ahí bajaron. 2025, 10.219 millones de dólares. Julio de 2026, 11.600 millones de dólares. ¿Quieren ver con más especificidad cuánto eran las reservas al 24 de marzo de 2026? O sea, este año. Ahí la producción a cargo de Josep Santana está buscando ese cuadro. En marzo era de 11.061 millones. El 21 de mayo, estoy hablando de este año, 11.425 millones. El 18 de junio de este año, 11.487 millones. Y a finales de julio de este año, 11.600 millones de dólares. ¿Por qué destaco estos datos? Porque es un récord. Es un récord. Es un récord. Ahora, de acuerdo con la información del Banco Central y de economistas consultados por Frente a Frente, el crecimiento obedece principalmente a 4 factores. Las remesas familiares, las exportaciones de café, un mayor ingreso neto de divisas y una política monetaria orientada a acumular reservas. A Mel Zelaya le gustaba tener las reservas a 3 meses de importaciones. ¿Para qué queremos tanto dinero?, decía Mel. Pero a los nacionalistas, yo lo estoy viendo desde hace ratitos, les gusta tener las reservas internacionales para 6.5, 7 meses de importaciones. Son más conservadores en esto. Les gusta tener un colchón. A Mel, tanto con el Partido Liberal como con Libre, le gusta tener las reservas a 3 meses o un poquito menos. Y nadar en ese montón de colchón que tenemos. Ok, ¿hacia dónde vamos? Esta es la pregunta cajonera del pueblo hondureño que la vengo escuchando desde hace décadas. Si Honduras tiene más dólares guardados que nunca en su historia, porque la economía sigue creciendo poco y el empleo continúa siendo el principal problema del país. Esa es la pregunta de cajón que los hondureños, en este momento los hondureños, muchos me están criticando. Renato dice, ensalzando y maximizando la cantidad de reservas que tenemos y nosotros viviendo aquí en pobreza. Así piensa la gente. Pero por eso están ellos hoy, para que nos expliquen. Porque mucho de lo que le está pasando al gobierno de Narri Afur en este instante es percepción. Y yo les digo algo. Si esa percepción crece, si no la revierten, cada 6 meses que ustedes celebren algún éxito, que digan, ya llevamos el año, año y medio, 2 años, la gente no va a creer. Cuando la gente cree, percibe que una cosa va mal, que comenzó mal y que sigue mal, tienen que hacer algo monumental, histórico y milagroso para revertir esa percepción. Y han comenzado ustedes con esa percepción. Ahora la guitarra es para ustedes. Si tenemos una cifra récord de reservas internacionales para 6.5 meses de importación, la gente no está percibiendo eso en su casa. Ustedes deciden quién comienza.
ustedes deciden quién comienza. Como las preguntas de política monetaria, Ok. me encantaría La que lógica Roberto- dice que el presidente del Banco Sí. Central es el que comience. Perfecto. Primero, un tema con el que usted arrancó y el presidente Zelaya, que respeto mucho porque como político es un gran político, pero yo siempre soy del pensamiento zapatero a tu zapato. Un político no puede hacer economía. Ese es el primer principio. Eso de entrada por un tema de consistencia. Y creo que históricamente el punto clave es explicarle a la población qué son las reservas. Los dólares llegan al Banco Central, se quedan en el Banco Central y luego ese dinero sale en forma de lempiras y circula en la economía. O sea que todos los dólares que se encuentran en el Banco Central en reservas internacionales, los dólares, están circulando como lempiras en la economía. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿por qué acumular reservas? Bueno, miremos el caso de Guatemala. Guatemala tiene 11 meses de importaciones. En un entorno internacional en el cual los choques externos son cada vez más frecuentes, donde los precios del petróleo fluctúan de forma importante, donde tiene precios de café que fluctúan de forma importante, el mejor signo de responsabilidad de un banco central es acumular reservas internacionales. Ahora, muchas personas me dirán, bueno, pero ¿qué de beneficio le trae esto a las personas? Sencillo, cada traje, cada cosa, cada zapato que se pone, la su mayoría es importado. Necesito como autoridad monetaria, el Banco Central necesita garantizar que se cuenta con el suficiente respaldo para hacerle frente a las obligaciones. En caso de una situación en la cual la economía internacional entre en una crisis. Y entonces decir que 3 meses de reservas internacionales son suficientes es algo que estudiaron los economistas antes, que salía en un libro de texto, por si no lo sabía. O sea, eso de los 3 meses de importaciones viene realmente fundamentado por lo que leían antes en un libro de texto, economistas en la década de los 70, los 80. Pero en una economía hondureña en la cual importamos una cantidad relevante de productos, en el cual las importaciones están cerca del 80-90%, una apertura comercial de 140% del PIB con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Cómo vamos a ser responsables no teniendo el suficiente stock de reservas internacionales? Segundo, Fíjate que estás pensando en las importaciones. ¿Sí? Estás pensando en las importaciones. Mel de repente piensa en las importaciones, pero en su lógica económica, él está pensando que qué le diría a una familia que siente que tenemos un montón de reservas, pero que su economía, esa familia de La Esperanza, de La Empira, de allá, de un barrio de Puerto Cortés, no le mejora. Entonces le voy a decir algo, el escenario alternativo sería no hay reservas y entonces ¿cómo compro los productos que requieren? No, tampoco eso, porque recordar lo que tuvimos en el tiempo de José Ascona, que no teníamos reservas para importar ni medicamentos. Oíme, $100 para importar combustibles. Allá anduvo Callejas en México rogándole a Salinas, que estaba de presidente, que le ayudara para exportarnos petróleo porque no teníamos dólares, y ese fue el choque de Montoya con Ascona. Y un segundo punto, la mayoría de las personas dicen, ¿por qué tienen estos dólares guardados y no los ponen a circular? Perdón, los dólares que están en el Banco Central están circulando como un espejo en lempiras, en la economía. Entonces, si yo vengo y tomo un préstamo sobre las reservas, lo único que estoy haciendo es duplicando la cantidad de lempiras que circulan. Y si duplico la cantidad de lempiras que circulan y no hay un aumento real en la producción, ¿qué genero? Inflación. Así de sencillo. Cuando tomaron ustedes el gobierno en enero 27, ¿cuánto teníamos de reservas internacionales? Estábamos 1.700, 1.600 millones de dólares por debajo. ¿A cuánto bajó Mel las reservas entonces? No digo Mel, la presidenta Castro. Vamos a ver. ¿En cuántos meses de importación estabas cuando recibieron el gobierno? Estábamos en 6 meses de importación. Bueno, pero nos dejaron bien entonces, 6 meses. Vamos a ver, tenemos que analizar bien los datos, de dónde venimos, cómo estamos. En primer lugar, y esto lo pueden ver en los datos, año 2024-2025 fueron 2 años complicados en los cuales, si usted recuerda, don Renato, y vamos a empezar con el primer logro de esta administración, era complicado encontrar dólares en los bancos. La demanda de divisas solo era atendida en un 35% y había una demanda inflada debido a que el rechazo, o sea, cuando usted iba a la subasta de divisas no podía encontrar dólares. Eso fue el año 2024. Pero porque no teníamos dólares o por un sesgo político ideológico de la administración pasada. Es una gran pregunta la que realiza. Fueron 2 razones. La primera razón fue por no tener una tasa de política monetaria y un tipo de cambio consistente en la realidad económica.
Cuando usted no tiene una tasa de política monetaria y un tipo de cambio consistente a la realidad económica, ¿sabe lo que ocurre? Salidas de capital. Es tan sencillo. Usted tiene Banco A, Banco B. Banco A le ofrece tasa de rendimiento de 8%, Banco B le ofrece tasa de rendimiento de 3%. ¿A dónde va a colocar usted sus recursos? Ese fue el fenómeno, ¿verdad? Exactamente. Hubo miedo aquí y empezaron a sacar los dólares. Pero, Sí. pero entonces este es el tema. Entonces esto generó este famoso efecto de arbitraje. Los dólares empezaron a salir. Yo recuerdo aquí, sentado en frente a frente en el set, que la expresidenta del Banco Central le dijo a usted que habían salido cerca de 2.000 millones de dólares de la economía. Sí. Ok, pero eso es el incentivo que genera no tener una política monetaria consistente. Luego pasaron dos fenómenos en el año 2025 que tenemos que recordar. El primer fenómeno, se colocó un bono de 900 millones de dólares para casi a finales de 2024, ¿verdad? A tasa de casi 9%, 8.625, con mejores en un entorno internacional sin crisis, se salió al mercado, ¿verdad? A casi tasa de 9%. Número uno, esos 900 millones de dólares que entraron alimentaron las reservas. Segundo punto, hubieron entradas récord de remesas que estaban creciendo a tasa de 24%. Y tercer punto, hubieron precios de récord de café y eso logró que se recuperara, pero principalmente la necesidad de tener eso era colocar ese bono. Segundo, otro punto importante, no se tenía revisión de acuerdo con el fondo. Recuerde usted que la tercera revisión del acuerdo con el fondo vino de forma tardía. Y eso lo que hizo fue que cerró todas las fuentes de financiamiento. Hasta que no hicieron los ajustes de TPM y de tipo de cambio, no entraron los recursos de la cooperación. Entonces, eso también alimentó las reservas. Y en esa perspectiva, don Renato, básicamente, cuando nosotros tomamos, encontramos que el pueblo hondureño y las empresas, los hogares tienen un problema. Tienen rechazos en el acceso al dólar, a la divisa. Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros? ¿Tienen rechazo? Tenía muchos rechazos. La subasta de divisas tenía aproximadamente 14 millones de dólares diarios de rechazos en la subasta de divisas. Correcto. Entonces, suponga usted que usted es un agente económico, una persona que necesita dólares, y suponga que usted necesita 10,000 dólares, y suponga que no se le otorgan esos 10,000 dólares. ¿Qué hace cuando va a la siguiente subasta? Duplica la cantidad. Ok. ¿Verdad? Entonces, esos fenómenos generaron una presa, una demanda que se fue inflando. ¿Qué fue lo que se hizo en Banco Central? Y esa fue la primera instrucción que me dio el presidente. Me dijo, ¿en cuántos días tener resuelto el método de flexibilización para que las personas tengan acceso a dólares? Ahora, mira, esta es la última pregunta que le voy a hacer en este segmento y también espero la opinión del secretario de Finanzas. Porque yo como hondureño, si me dicen, mira, tenemos cifra récord al 30 de julio en cuanto a reservas internacionales, 6.57 meses para importaciones. Primero me alegro que tenemos un colchón, que no vamos a vivir en aquel periodo donde reconozcamos la honradez de Pepín Ascona, pero que nos quedamos sin dólares, hombre, ni para importar medicinas. ¿Recuerdan ustedes? Farmacias vacías, gasolineras sin combustibles. Nos quedamos sin dólares y comenzó aquel debate del presidente del Congreso con el presidente del Ejecutivo. O sea, tener un buen colchón de respaldo por cualquier escenario internacional es muy bueno para el país, pero aquí viene el riesgo para el gobierno, porque me parece que es un riesgo. Celebrar un récord de reservas mientras la percepción ciudadana sigue siendo negativa. Creo que es el principal desafío que tiene el gobierno de Narria Fura, esa percepción. ¿Cuánto es aproximadamente? Yo he visto un montón de encuestas y coinciden casi todas que un 75% no lo aprueba. ¿Y saben qué? Están primando la economía. Están primando la economía. Por eso, no sé para dónde va la estrategia del gobierno o cómo tienen que argumentar y decirle a Honduras que el análisis de tener 11.600 millones de dólares no necesariamente va a mejorar la economía de las casas allá en Roatán o en Cedeño o en Guarabuquí o en cualquier lado de Honduras.
Yo esa es la respuesta que esperaría de ustedes. ¿Cómo enfrentar esa percepción? Que uno no está sintiendo la mejora indistintamente que tengamos un tremendo colchón en reservas internacionales. Que termine Roberto, después el ministro de Finanzas y luego pasaría a la primera pausa comercial. Y mire, la responsabilidad de un banco central siempre va a ser la acumulación de reservas. Esa es la labor. Compare Guatemala. ¿Sabe cuántos meses de importaciones tiene Guatemala? 11 me dijiste. 11 meses. Estoy sorprendido, no lo sabía. 11 de meses. importaciones. ¿Por qué? Porque usted no puede garantizar crecimiento económico si por principio usted no tiene estabilidad. El primer principio para generar crecimiento es tener estabilidad. Ok. Entonces, la gente piensa primero en el crecimiento y después en la estabilidad. No se puede. Usted lo que genera cuando piensa en crecimiento y después en estabilidad, genera fenómenos de ilusión monetaria. Entonces, es muy fácil sacar un préstamo de las reservas y ponerlo a circular. Sí, le va a generar actividad económica, pero no le va a generar crecimiento. Es la forma más sencilla de hacer las cosas. Que yo prefiero, al menos desde la perspectiva, hacer las cosas bien. Que son... Mira, un ángulo distinto. Te doy las gracias porque me has dado una respuesta donde diferencio la manera de pensar de la oposición de izquierda y la manera de pensar del Partido Nacional. Roberto me está diciendo, quien quiera, en principio, mejorar su situación económica y después tener estabilidad macroeconómica, el Estado está confundido y perdido, me dice. Primero me dice estabilidad macroeconómica, para que haya derrama. Ahora, te voy a hacer otra pregunta para más adelante. Claro. ¿Qué viene después entonces? Porque esto yo lo he vivido un montón de tiempo en Honduras, que siempre nos dicen qué buena macroeconomía que tenemos. Y esa derrama y mejoras nunca la vemos. Pero escucho al secretario de Finanzas, Emilio Hércules. Gracias. No, usted le pasó la palabra a él, porque digo, este es el hombre que debe responder primero. Está bien, estamos claros en eso. Bueno, solamente para complementar un poco, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar en el elemento de la percepción. Pero la percepción es algo que se hace de manera, va acompañado de una estrategia de comunicación que tiene que hacer el gobierno para poder dar a conocer y que la gente entienda cuándo va a empezar a sentir en su casa, en su hogar, una mejora en materia económica. Ahora, yo coincido con Roberto al 100% en algo. Sin estabilidad no puede haber crecimiento económico. Y la estabilidad de la que está trabajando el gobierno no solamente va enfocado al tema de las remesas, ni tampoco va enfocado solamente al tema de las políticas en materia fiscal y monetaria que estamos tomando desde el día 1, sino que va también a una estabilidad que tiene que haber en nuestro país, una estabilidad política. Porque nosotros aquí hablamos de estabilidad jurídica, de seguridad jurídica, pero sin seguridad o estabilidad política no vamos a poder llegar a eso. Ya hemos visto en cantidad de veces cómo hay un crecimiento sostenible por parte de los diferentes gobiernos y en un cambio de gobierno, con las famosas escobas, con las diferentes políticas que tienen los diferentes gobernantes, todo se va a la basura y se pierde el trabajo que se ha hecho. Entonces, nosotros buscamos no pan para hoy, hambre de mañana, o una llamarada de tusa. Lo que buscamos nosotros es que haya una estabilidad con un crecimiento sostenible que pueda permitirle al hondureño. Ahora, no es de la noche a la mañana. Generar un crecimiento va acompañado de dar esa percepción. Lo estamos haciendo en primer lugar a nivel internacional, porque nosotros sin el acompañamiento internacional estamos perdidos en el mundo, es la verdad. Y lo hemos demostrado con números, cómo vamos creciendo nosotros, no solamente en las reservas en los primeros 6 meses, sino que también cómo se está vendiendo el bono hondureño, cómo están los multilaterales creyendo en nosotros, los inversionistas internacionales creyendo en el país. Porque te quiero decir algo, Emilio. Porque para mí es cajonero saber por qué es que las reservas han roto récord en cuanto a meses de importaciones. Remesas familiares, ¿quién no sabe el rol que tienen los hondureños que se han ido por todo el mundo a buscar mejores horizontes? Las exportaciones de café, ¿quién no sabe que este es un producto que nos ayuda a traer dólares? Pero también es cajonero decir que se perdieron 2.000 millones con las mismas condiciones. Bueno, ya me vas a explicar eso. Un mayor ingreso neto de divisas que fortalece la posición externa.
una política monetaria orientada a acumular reservas, que es filosofía del Partido Nacional. Desde el retorno a la democracia, es filosofía del Partido Nacional. Y que quien la contrastó fue Libre. Porque decía, si hay pistillo ahí en reservas, ¿para qué lo vamos a tener ahí? Simplemente para que funcione un colchón. Saquemos ese dinero de ahí. Entreguemos transferencias condicionadas. Que la gente crea por un año que está mejor. Es que no dejas de tener razón. No dejan de tener razón, disculpe. Pan para hoy, hambre para mañana. Claro. No, pero son dos filosofías de los que nos han gobernado, pero no quiero interrumpir. No, Le voy a dar- es que lo que ofrecemos nosotros son soluciones a largo plazo, licenciado Renato. Correcto. Ah, ok. Me gusta Lo que que me nosotros hablen ofrecemos así. son Me soluciones a gusta que largo me hablen plazo. así. Sí. Si nosotros quisiésemos dar una solución inmediata, saquemos el dinero de las reservas, se viene la inflación alta, o imprimimos más dinero como se hizo anteriormente. Este hombre me habló un día de que en la administración pasada habían... Cerca de 40.000 millones de lempiras de impresión inorgánica. Óiganme, ustedes saben, es grave lo que él dice. Es una mala práctica. 40.000 millones de lempiras en impresión inorgánica. ¿Cómo lo entiendo yo? Dinero ficticio, no sustentado en la economía, ni en reserva, ni en nada. Es lo que me estás diciendo. Así es. O sea, No está sucediendo. mandaban a imprimir papel. Ponían más circulación, o sea, incrementaban la emisión monetaria. Cuando se toma esta administración, la emisión monetaria andaba cercana al 17%. 17% por encima de 2 dígitos. Nosotros la estamos llevando a 11% y queremos hacerla converger debajo de 9%. Pero les voy a decir algo. Te agradezco, Emilio, porque me has dicho la filosofía del partido en el gobierno. Estamos trabajando, dice Emilio, usted puede coincidir o discrepar con él, para cimentar bases a futuro de Honduras. De repente, el riesgo que corren es que la gente los perciba que no están haciendo nada por ellos. Pero ustedes dicen, pero estamos haciendo algo por el futuro, que es lo más lógico dentro de las finanzas. Si no tenemos puntos de inflexión en materia económica, vamos a seguir repitiendo la historia, como usted bien lo dice aquí, muy seguido, una y otra y otra y otra vez. Las decisiones difíciles son las decisiones a largo plazo para poder darle un crecimiento sostenible a la economía de los hondureños. Y estamos abordando no solamente política monetaria, política fiscal con decisiones difíciles, sino que también enfrentando los problemas estructurales del país. El tema del ENE. Ya vamos a ver. Yo le garantizo, licenciado Renato, que ningún presidente le ha dedicado el tiempo que le ha dedicado el presidente Asfura al problema del ENE. Y me alegra escuchar que las bancadas están platicando, me alegra escuchar que están ellos teniendo propuestas, porque la ley es una pieza en el rompecabezas que se llama Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Si no solventamos los problemas estructurales a largo plazo, aquí no estamos haciendo nada en Honduras. Y lo que dijo Roberto, a mí me gustaría profundizar un poco más. Estaban llevando dinero, dólares, a Panamá, a El Salvador, porque había temor de lo que estaba pasando en nuestro país. Los empresarios nuestros. Los empresarios nuestros, así es. Y no tenemos que irnos muy lejos. Eso fue hace 6, 8 meses. Ahora que ven estabilidad, ven la posibilidad de seguir teniendo inversiones en nuestro país y lo estamos viendo reflejado en los ingresos tributarios que están llegando a las metas que se ha propuesto el SAR en la recolección de impuestos tributarios, impuestos aduaneros también. Esos son datos, pero tenemos que trabajar en la percepción también. Yo estoy claro en eso. Porque la percepción, eso nos lleva en otros contextos que son más que económicos, pueden ser políticos y sociales. Y tenemos que garantizar la estabilidad para poder llevar a cabo las tareas que tiene el presidente Asfura en materia macroeconómica para el país. Primero quiero agradecerle su sinceridad. Así que me gusta a mí que me hablen. No esperemos así mejoras en nuestras casas de cartón, mejoras allá en las casas con materiales desechables de los bordos a corto plazo. Porque siempre he creído en todos los gobiernos nacionalistas, desde
que retornamos a la democracia. Cuidan la macroeconomía. Ahora, pero les voy a decir algo. Ese discurso de cuidar la macroeconomía porque después viene la estabilidad, porque después viene la derrama, desde el retorno a la democracia, yo no lo veo. Y está bien, ahí hay un factor. Mire, los cambios de gobierno y la falta de continuidad a las políticas de quienes los antecedieron. Todos los países desarrollados del mundo en algún momento apretaron la faja económicamente para poder crecer. Ayer me hicieron una pregunta en el evento que teníamos en Casa Presidencial que me llamó mucho la atención. Me preguntaron, ¿es cierto que el nuevo presupuesto es superior a los 500 mil millones de lempiras? Y después me quedé analizando la pregunta, qué fácil sería hacer una irresponsabilidad de ese tipo. Poner presupuestos en donde no hay fuente de financiamiento como se ha hecho anteriormente. No podemos hacer eso. Vamos a tener que tener rigidez. Así como la tuvimos en este ejercicio fiscal, en el próximo ejercicio fiscal, para poder cuidar cada uno de los lempiras de los hondureños. Y si asumimos compromisos, tener la certeza total de que podemos cumplirlos con los recursos del pueblo hondureño. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Roberto. Tengo que ir a la primera pausa comercial. Yo quisiera, perdón, por lo menos en esto les pido algo. Que hoy, lo que están diciendo ustedes, la política de este gobierno, no nos salgan con un desaguisado en materia de corrupción. Siendo rigurosos, cuidando cada billete del que país produce. Y que después no salgan con que en tal secretaría, acto de corrupción, que tal funcionario se aprovecha de estar en el poder para hacer como suyo el dinero público que nos pertenece a todos. Eso ha pasado también y eso es lo que decepciona y frustra. Me hablan de rigor económico, financiero en sus políticas y después despilfarradores corruptos y sinvergüenzas juegan con lo que otros piensan. ¿Cómo no se va a decepcionar el hondureño? Por eso las percepciones, no de ahora, sino de siempre. Pausa y volvemos con preguntas más interesantes y respuestas más inquietantes. Pero a mí lo que me gusta es que me sustenten. Y hoy me están diciendo, lo que hacemos es por esto, que implica un riesgo político. Implica un riesgo político. Pero me lo dice después. El riesgo político se puede correr el primer año cuando se ajusta la faja. Bueno. En verdad, en los primeros 2 años se puede ajustar el riesgo político. Cuando se miran los resultados al final, ese riesgo del político se disipa. Y tienen el otro desafío. Convencer y sustentar que lo que están haciendo es lo correcto, porque si no la percepción les gana. Y los últimos 2 años son terribles. Me imagino que los funcionarios pasan frustrados porque nadie los quiere o todo el mundo habla mal de ellos. Desafíos, desafíos. Pausa y volvemos aquí en Frente a Frente. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. 7:44 minutos, el tráfico vehicular. Lo conocen Frente a Frente. Nos ubicamos específicamente a la altura del anillo periférico en Tegucigalpa. Hay mediaciones de lo que es residencial El Trapiche y también Colonia Atos de En Medio. Si usted se dirige hasta estos sectores de la capital, este es el tráfico vehicular a esta hora del día. Si se dirige hacia el Nacional de Coniceus, si se dirige hacia Colonia Prados Universitario o Colonia La Era, La Travesía, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar antes de lo que es la colonia o residencial El Trapiche. El tráfico vehicular se los ha informado Tony Munguía. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Cotiza de forma rápida y sencilla a través de nuestro sitio web farmafacilhn.com o realiza tu pedido llamando al 2280-4500.
el periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias en su portada. Padre e hijo entre las 6 víctimas de la masacre en Olanchito Lloro. Honduras hoy, la mora sobre ruedas. 900.000 vehículos deben más de 10.000 millones de lempiras. La DPI reporta 135 menores desaparecidos en 2026. 54 siguen sin aparecer. Estas y más noticias en tunota.com. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. La pregunta del día: si Honduras tiene más reservas internacionales que nunca, ¿por qué muchos hondureños todavía no sienten una mejoría en su economía familiar? Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credi Oportunidad. Damos lectura a sus mensajes. Carlos Araque opina: tenemos el vivo ejemplo de que en teoría es muy fácil emitir opiniones, en la práctica la realidad es otra. Caso aplica para ambos funcionarios. La única forma de mejorar la economía familiar es con la generación de empleos y mejorar el poder adquisitivo. El resto es palabrería. José Liván escribe: Renato, la forma más factible de mejorar la vida de los hondureños pasa por bajar la tasa de interés del Banco Central. Justin Gómez: ¿de qué nos sirve eso si no se ve el crecimiento económico y cada día la población se está sumiendo más y más en la miseria? Y otra cosa, el billete se va en pagar sueldazos a este montón de parásitos que no hacen nada. Esos funcionarios solo saben ganar grandes sueldos. Ismael Cepeda opina: responde a la desconexión entre la producción de ciertos sectores élites y el crecimiento de actividades económicas de menor empleabilidad, además porque esas reservas son nutridas por sangre, sudor y lágrimas de los migrantes que no encontraron oportunidades en su país. Claudia Aguilar opina: ¿de qué sirve si tenemos la inflación de Centroamérica más alta, una devaluación del dólar acelerada y la inversión extranjera por los suelos están aplazados? Y José Luis Moncada escribe: es positivo que Honduras fortalezca sus reservas internacionales, aportan estabilidad, confianza y protegen la economía ante crisis, pero el verdadero éxito no es acumular más dólares en el Banco Central. El éxito es que esa estabilidad se traduzca en más empleo, más inversión, menos inflación, tasas de interés más bajas, mejores salarios y mayor poder adquisitivo para las familias. Ese es el desafío del Estado: convertir un buen indicador macroeconómico en bienestar real para los hondureños. Muchas gracias. Sigo opinando a través de nuestras cuentas. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credi Oportunidad. Mira, se puede coincidir o no con los mensajes que leyó Luz Madrid hace algunos minutos, pero es que en los primeros 183 días, creo que Tito anunció 2.700 nuevas empresas en el país, anunció entre 40 y 50.000 nuevos empleos este año. Me lo dicen después cuántos son informales o informales. Y vámonos por ahí. Si yo pudiese revisar la parte toral de cada uno de los mensajes que escuchamos hace algunos minutos, está el espíritu de cuando yo comencé el programa. Está bien tener reservas, fundamental, pero ya queremos ver esto traducido en empleos y en mejores niveles de vida. Yo voy a dejar al presidente del Banco Central y al secretario de Finanzas, Emilio Hércules, para que por favor respondan a esas inquietudes que tiene la gente que nos llama. Y va a ser un ejercicio ahora. Esto es fundamental. Que los panelistas respondan a lo que está pensando la gente. Por favor, comencemos, no perdamos más tiempo. Emilio. Bueno, teníamos los slides. Sí, yo le mandé a Giuseppe unos slides. Pero bueno, miren,
En primer lugar, pues manifestar de que, antes de que entremos con los slides, pero está bien que estén puestos. No, pero es que el público se confunde. Ok, no, entonces entremos en los slides. Sí, es súper sencillo. Alguien dice, tenemos que bajar la tasa de política monetaria para que bajen las tasas de interés. Sí. Falso. Cuando uno tiene una política monetaria consistente, las tasas de interés se estabilizan por sí solas. Si usted observa en todos los sectores, por tipo de préstamo, por monto, observamos bajas en las tasas de interés. El sector agricultura, en el sector propiedad raíz, en el sector industria, en el sector comercio, en el sector servicios, y el único que todavía están un poquito pegados en el sector consumo. Pero en general ha habido una caída sustantiva de las tasas de interés, y algo que es importante para poder promover crecimiento, es importante que el crédito se reactive. Esto contestando un poco a la pregunta de José Luis Moncada, que hablaba sobre tasas de interés y crédito. Entonces aquí le muestro a don José Luis que las tasas de interés en todos los sectores están disminuyendo y se están estabilizando. ¿Por qué? Porque el año pasado fue un año en el cual, si usted observa, las tasas de interés por tipo de préstamo superaban el 20, 17, 18%. Y si usted observa, por ejemplo, en el sector agricultura, andan 14 si los préstamos son menores de $500,000, 13 si son entre $500,000 y $1,000,000, y 12 si son entre $1,000,000 y $5,000,000. Entonces, vemos una caída sustantiva. Esto que estamos viendo acá, si pasa a la siguiente slide, se debe reflejar en el crédito. La mejor forma para dinamizar la economía es el crédito. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Nosotros observamos en julio que el crédito está creciendo. Si usted mira la barra verde, a una tasa de crecimiento de 7.2% interanual. Pero lo más importante es que el crédito de las empresas está creciendo a 11.1% interanual. El crédito es lo que dinamiza la economía. ¿Y dónde vemos ese crédito? Lo vemos en el sector agropecuario, en el sector agricultura. Vemos el incremento de crédito de 4.2 a 10.3%. En el sector servicios también vemos un incremento de 8 a 10. Y en el sector industria vemos también un incremento del crédito. Ahora, en los temas de propiedad raíz, ahí vemos niveles similares. En el sector consumo, niveles similares. Y donde miramos un poquito caída del crédito es en el tema de comercio. Ahora, todo esto tiene una explicación lógica. En el tema de propiedad raíz, una vez que entre el programa de infraestructura del presidente, ese es uno de los sectores que se va a impactar en la parte de crédito. No ha entrado todavía. No ha entrado todavía. No. Y en el sector comercio es súper importante porque básicamente lo que le ocurrió a muchos comercios es que con el incremento de tasas que se dio durante el 2025, muchos comercios entraron en mora. Entonces, al entrar en mora, obviamente, es más difícil cumplir con las responsabilidades. Entonces, nosotros estamos haciendo un análisis, todavía no lo tenemos listo, de cuánto impactó un 1% de incremento de la tasa de interés, cuánto incrementa la mora. Y eso es clave, pero lo que usted ve es, se está estabilizando el crédito. ¿A dónde queremos llegar nosotros como economía? Queremos llegar a que el crédito llegue a una tasa de crecimiento interanual de 10.5%. Entonces, tasas de interés van para abajo, no es necesario tocar la tasa de política monetaria tal como le indicaba ese comentario, crédito va para arriba, tasas de interés con crédito, labor de Banco Central, esa es mi respuesta para don José Luis Moncada. Reactivándose el crédito y tasas de interés para abajo. Porque mira que sale el presidente de la Asociación de Restaurantes y dice que han cerrado 2.000 restaurantes por efectos de la política de ustedes o porque arrastramos todos esos factores que nos estás diciendo desde hace algunos años. Vamos a ver. Un restaurante, un comercio no decide cerrar de la noche a la mañana. Hay condiciones importantes como, por ejemplo, no haber resuelto en 4 años o en mucho más tiempo el tema de energía. Tener pésimas condiciones de crédito y haber caído en mora. Esas son condiciones que conducen al cierre, pero eso no es un tema que se resuelve en 4, 5 o 6 meses. Es un tema estructural de mucho tiempo en el cual las personas, obviamente, con esas malas condiciones difícilmente van a poder emprender. Entonces, ¿qué estamos tratando? Estabilizar el tema de créditos, ¿verdad? Dinamizar el crédito y adicionalmente tratar de bajar tasas de interés. Ahí lo dejaría de forma inicial. Sí, no, solamente agregaría de que también hay un arrastre de los años pasados con el tema del sector de la empresa privada, en donde se sofocó a la empresa privada. Yo siempre he mencionado que con una tremenda ironía fue el sector privado quien financió al gobierno en el año 2025. Y eso lo hemos reflejado en la deuda flotante que teníamos como gobierno con todos los proveedores del Estado, muy en particular con los contratistas, las constructoras, proveedores de salud, de educación también, que acumulaban una deuda general de más de 24.000 millones de lempiras, que nos ha tocado a nosotros pagarlo con tributos de 2026, deudas de 2025.
Entonces, las tasas de interés que dice Roberto, estamos claros, eran intolerables el año pasado, unas tasas que realmente había que tener mucho valor para poder optar a un préstamo con un banco con esas tasas de interés. Pero con la reducción que estamos viendo en este momento y todo producto de la política monetaria que estamos implementando, que está implementando el presidente en el Banco Central, pues vemos y tenemos ya claros los objetivos y los targets para llegar a tasas que sean realmente aceptables. Les voy a decir algo. Muchos años de hacer periodismo, he visto gobiernos liberales, he visto gobiernos de centro izquierda representados en Libre, he visto el accionar de los gobiernos nacionalistas, y yo les voy a decir qué es lo que yo recuerdo, sin ser un experto económico. Todo el mundo en estos años anteriores me habló de la macroeconomía. Hay que ser fuertes y potentes con la macroeconomía para que venga la derrama y el éxito y la mejora económica de los hondureños. Porque al final estamos hablando para los hondureños. El tema central es que mejore las condiciones de vida de los hondureños. Que hayan más empleos y empleos más dignos. Pero díganme hoy, ¿aceptan ustedes que existe una brecha entre los indicadores macroeconómicos que ustedes defienden y que no está mal que presenta el gobierno y la percepción que tiene la ciudadanía? Miren que ahí está el problema, ahí está la madeja, ahí está la madeja. ¿Cuándo la macroeconomía fuerte y potente se va a traducir en Honduras después de tantos argumentos en tantos gobiernos desde el retorno a la democracia? ¿Cuándo esa macroeconomía nos va a dejar, nos va a dejar derrama, mejores condiciones de vida, más empleo y salarios más dignos para los hondureños? Bueno, es que tiene que haber estabilidad macroeconómica en primer lugar. Ya, estamos claros en eso. No podemos tener un año siendo rigurosos con la macroeconomía para que haya un desorden y actuaciones irresponsables los años subsiguientes. Entonces, ¿qué pasa? No podemos tener nosotros presupuestos que no vayan acorde a los ingresos que tenemos como Estado. No podemos tener nosotros presupuestos que vayan con déficits inaceptables, como los que tuvimos hace 2 años, 2.8%, 2.5%. Nosotros vinimos y fuimos muy responsables y lo mantuvimos en el 1.0%. Y así lo vamos a mantener también el próximo año, porque no podemos seguir nosotros adquiriendo deudas o teniendo gastos, muy en particular el gasto corriente, que no podamos nosotros posteriormente pagar y que se convierten en presupuestos deficitarios a corto y mediano plazo. Entonces, ¿tenemos que cuidar la macroeconomía? Sí. ¿La tenemos en este momento estable? Sí, sí la tenemos. Y esto lo podemos demostrar con números nosotros. Sin embargo, si no hay sostenibilidad macroeconómica, no le va a llegar al pueblo hondureño. Me crea las condiciones para hacerte la repregunta. Dígala. Por esa política no se han podido sostener 8 años en el poder los nacionalistas, a excepción de Juan Orlando, pero que sabemos cómo lo logró, a través de un fallo constitucional que ahora todo el mundo reclama. Porque defendiendo la macroeconomía y los hondureños diciendo, pero ¿de qué nos sirve esto si no mejoramos nuestras condiciones de vida? En el siguiente periodo eleccionario, la gente vota contra ustedes. Mira, ese es el riesgo. O sea que ustedes ahora no solo tienen que defender esa macroeconomía, sino dejar muestras irrefutables que las condiciones de vida mejoran, porque si no los van a castigar en las próximas elecciones. Pero es que ahí es donde viene también el elemento social que tiene que tener esto. Y yo sé que usted aquí ha mencionado varias veces el tema del Fondo Monetario, cómo ha venido varios programas anteriores del Fondo Monetario y que no ha visto todo el crecimiento, pero es que el Fondo Monetario también tiene un elemento social que debemos de implementarlo nosotros como gobierno, porque es innegable de que hay extrema pobreza en Honduras. Entonces, si estas personas del 67% de pobreza que tiene nuestro país no le llegamos de alguna manera, ellos castigan en las elecciones. Sí. Ellos castigan las elecciones. Entonces, tiene que haber un elemento social que permita dar esa sostenibilidad para que ellos también sientan de que les llega algo. Ahora, no es de la noche a la mañana. No es con una varita mágica. Los puntos de inflexión no se dan en semanas ni en meses. Tiene que haber un crecimiento sostenible. Y
Por eso es que es importante culminar con el programa del Fondo Monetario Internacional, que es un programa que, como lo hemos dicho 1000 veces aquí, lo veníamos arrastrando desde el gobierno pasado y ya el presidente Asfur anunció que ya estamos autorizados para comenzar Una nueva negociación. con una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional para los próximos 3 años y medio del gobierno del presidente. No sé si les va a dar tiempo para darle muestras a los hondureños que socialmente mejoramos. No sé si les va a quedar tiempo, porque es lo que ha pasado, por eso les digo. Nunca se han sostenido 8 años en el poder, a no ser con Juan Orlando Hernández, pero ya sabemos por qué. Ese es el reto que tienen. No solo mejorar la percepción, sino que dejar muestras irrefutables que defienden la macroeconomía, pero que eso mejora las condiciones de vida. Ese es el reto que tienen, Roberto. Pero déjenos llegar al 4º año. Estamos en el mes 6. No. Estamos en el mes 6. Yo soy abierto, yo soy abierto. No, déjenos llegar. Vamos a ver. Primero, entrar en un debate de tema electoral no es el momento para tener. Sí, pero nos estamos anticipando a la historia reciente del país. Bien, pero en la historia reciente del país, ¿por qué no decimos, por ejemplo, usted lo mencionó, el tema de Ascona, que no hay dólares? ¿Por qué no menciona, por ejemplo, que en el tiempo del presidente Carlos Roberto Reina la inflación era por encima de 20, cercana a 30%? ¿Verdad? Entonces, la economía no fue el fuerte de Beto Reina, yo estoy claro en eso. O sea, 20, 30%. Yo estoy claro en ¿Y quién eso. era su presidente de Banco Central? ¿Quién era? Hugo Noé Pino. Hugo Pino, sí. 20, 30%. Y creo que entró mi misma edad, 38 años. O sea, él es el presidente de Banco Central más joven de la historia, entró de 38 años. Interesante ver los contraargumentos. Entonces, inflación de 20, 30%. Entonces, nosotros vemos, o sea, cuáles han sido esa historia económica que se ha tenido y cuáles han sido la historia de ajustes. Mire, cualquier persona va a venir al pueblo hondureño y le va a ofrecer bonos. Le va a venir a ofrecer bonos sociales, le va a ofrecer ayudas sociales, que son gratuitas. Pero después viene el ajuste. Sí. Y esa es la realidad y así funciona. Si nosotros somos responsables fiscalmente, si nosotros orientamos los recursos en los temas de inversión, eso es lo que va a tener retorno. Es el segundo punto. Hay un tema adicional que quería tocar y tal vez Giuseppe me ayuda con la siguiente slide porque esto es importante en la discusión. Está bien. Para eso están aquí. Oh, y los bonos son gastos, ¿no? Y los bonos son gastos, no son gastos. Inversión. Sí, no así como lo vino a decir su amiga aquí a frente muchas veces, que era inversión social. ¿De qué amiga estás hablando? de Richie Moncada. La Sí, es mi amiga, aunque ya tiene como 8 meses que no me habla. Sí. Yo lo admito, pero así son las amistades. Tienen sus momentos bajos y sus momentos de subida. Y el otro punto clave, y así como se lo dije una vez en frente a frente aquí en una llamada de televisión, es facilito firmar con el Fondo Monetario, lo difícil es cumplirlo. Afortunadamente para ella, el gobierno, el presidente Afura y el gabinete económico responsable vamos a cumplir el acuerdo por ello, así que de nada, es lo que les puedo decir, ¿verdad? Si continúa la siguiente gráfica, mire, básicamente aquí lo que estamos viendo es el tema de riesgo país. El riesgo país es el más bajo de la historia y la gente me dice, bueno, pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante tener riesgo país bajo de 162 puntos básicos por debajo del promedio latinoamericano? 2 razones. Las empresas hondureñas siempre buscan financiamiento, ya sea doméstico o en el exterior. Cuando el riesgo país es bajo, las empresas privadas pueden ir al mercado internacional a solicitar financiamiento a menor tasa de interés. Desde el punto de vista del gobierno, porque es importante. Porque si el riesgo país es bajo, lo que garantiza es que en un proceso de manejo de pasivos de deuda, usted puede obtener endeudamiento a tasa de interés más baja. Pero ¿por qué es más importante aún? Porque las ventanas concesionales de financiamiento, porque yo también escucho a muchas personas, no, es que hay que ir al BID, hay que ir al BCE, hay que ir al Banco Mundial a negociar recursos concesionales. Perdón, pero los recursos concesionales no son infinitos. A cada país se le asigna un cierto monto de recursos concesionales. Las ventanas de recursos concesionales en el tiempo se van a ir cerrando. ¿Cuál va a ser la única opción del país en el largo plazo? El mercado de capitales. Y en el mercado de capitales, si el riesgo país es bajo, eso nos permite colocar endeudamiento a menor tasa de interés, que es lo que nos permitirá tener mejor manejo de pasivos y que es lo que permite al mismo tiempo también poder tener menor servicio de deuda. Entonces, esa es la lógica detrás de la estabilidad. Si no se tiene estabilidad macro, usted no puede lograr eso. Entonces, las condiciones de financiamiento se endurecen para el país. Por eso es lo relevante. Si usted no tiene eso, entonces nosotros no hubiéramos podido salir a 6.4. Y mire, bueno, el bono soberano tiene mejor tasa que muchos préstamos de los multilaterales. Ojo, ¿eh? El bono soberano tiene mejor tasa que muchos préstamos de los multilaterales en este momento. Y eso se logra
con las mediciones que ha hecho Roberto, con las decisiones que ha tomado el presidente Asfura también, para poder generar esa credibilidad internacional. Lo que ocupamos es que los hondureños también nos la creamos, licenciado Renato. Ocupamos que los hondureños también nos la creamos. Mire, sacamos... Disculpa que te interrumpí. No. Dale, ministro. Estábamos aspirando a $900 millones con los bonos soberanos. Ofertaron más de $2.000 millones y están pidiendo que volvamos a salir el próximo año. Están pidiéndolo. Porque a ellos les conviene. Y no hay... claro, porque es atractivo el bono hondureño. Y como le dije, a una tasa de interés inferior que muchos de los bancos multilaterales. Y ojalá que me estén escuchando para que también le bajen ahí a la tabla de ellos con nosotros. Entonces, hubieron cantidad de inversionistas interesados. Obviamente las preguntas son las mismas. ¿Cómo está el ENE? ¿Cómo están todavía los pagos pendientes? ¿Cómo han manejado el pago de la deuda? Si ellos lo creen, ¿por qué no lo vamos a creer nosotros? Estoy claro con usted, es un tema de percepción, pero los números no nos engañan. Hace 2 años, 2024, 8.625. Ese 2.2% de interés adicional en condiciones mucho más favorables que esta, porque se lanzó ese bono en medio de una guerra, con los precios del petróleo altos, con los precios de la energía altos. Pero ese 2.2% representa un poco más de $300 millones para la economía hondureña que dejaremos de pagar en ese refinanciamiento de deuda que tuvimos nosotros hace 2 semanas. Entonces, si ellos lo creen, ¿por qué no lo vamos a creer nosotros? Miren, y esto no me lo pueden refutar ustedes. Ese récord de reservas que estamos acumulando, todos sabemos que no es porque Honduras produce más riqueza. Es porque los hondureños siguen emigrando y enviando más remesas. A mí me preocupa algo. Es un escenario que puede suceder con el Donald Trump atípico. Y si esas remesas dejan de crecer, solo miren lo que está sucediendo en España. 60,000 marroquíes se metieron. Y hubo calificativo, nos están invadiendo. España se va a poner más dura con la migración. Solo miren a Donald Trump. Y cuando esas remesas que nosotros sabemos es por migración dejan de crecer, no vamos a tener fortaleza financiera. Y a mí lo que me preocupa, yo quiero ver un aparato productivo potente, fuerte, generador de riqueza, para no estar dependiendo de remesas. Y aquí vengo con una pregunta sencilla. Sin ser expertos, sin tener máster, doctorados en economía. Y si un escenario de eso se nos presenta, lo que están haciendo ustedes nos garantiza que cuando crezcan, cuando disminuyan las migraciones y consecuentemente las remesas que esa gente nos manda, ¿cómo vamos a hacerle frente? ¿Cómo vamos a hacerle frente? ¿Le puedo responder? Te lo dice un periodista que no es experto en economía, pero que piensa con la lógica. Y entonces, con la misma lógica que usted piensa, le voy a responder. Me va a agradecer el día de mañana por haber acumulado suficientes reservas. Pero reservas que te crecen con el montón de gente que se nos va. Totalmente. Entonces nosotros estamos en un proceso de generar condiciones. Entonces vámonos al slide del sector exportador, porque eso es la pregunta. Eso es lo que quiero llegar. Díganme qué están haciendo. Alguien me dijo, fue Emilio que me dijo, todavía no hemos entrado con el tema de la infraestructura que va a meter aquí, o la inversión en infraestructura que va a meter Tito. ¿Tú me lo dijiste? Sí. Bueno, díganme realmente, convénzanos que están haciendo cosas inéditas en el país para que la generación de riqueza, producto de políticas públicas de ustedes, hagan crecer este país y no sigamos dependiendo de escenarios de remesas.
gracias a Dios tienen esa remesa. Si no, yo no sé cómo estaríamos ahora. Ese cambio de reglas para los exportadores de Honduras. Eso es lo que vamos a mostrar ahora. Inédito. Sí. Hablemoslo Inédito, después, pero después de la pausa. Pero después de la pausa. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Más mensajes. Héctor escribe: se preocupan mucho de la macroeconomía, pero nadie habla de la micro. Ahí es donde se ve la dinámica económica de un país, en la proliferación de empresas, en oferta y la demanda activa. ¿De qué sirve que crezca el Producto Interno Bruto si las empresas cierran? José Lobo escribe: los invito a que vengan a las 7 calles de Medina y se darán cuenta cómo está la economía. Estos mercados están vacíos, un día a la semana se llena, o sea, ya eso está jodido, dice el televidente. Araceli Leiva escribe: el tema de la economía se reduce a que si no hay dinero en el bolsillo de los hondureños para lo elemental, quienes administran quieren trasladar el costo de la mala administración a los ciudadanos, que al final redundan en un círculo de más pago de impuestos y hipocresía. Alexis Roberto opina: ordenando la macroeconomía es como cuando dejas de usar la tarjeta de crédito para compras diarias o dejas de pedir prestado al vecino para pagar la luz. Al principio cuesta ajustarse, pero evita que la familia caiga en la quiebra. Urge un plan de país que trascienda gobiernos. Ochoa opina: cada quien llega a argumentar con cifras bonitas con tal de cuidar su chamba, aunque el país esté patas arriba. Qué bien que tengamos altas reservas internacionales, pero en manos de los mismos que nos han gobernado por décadas tendremos los mismos resultados. Muchas gracias. Sigo opinando a través de nuestras cuentas. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. En 1976, mientras el mundo bailaba al ritmo de la música disco y soñaba con un futuro diferente, en Honduras nacía una idea impulsada por convicción, valentía. Conozcamos la historia de BAC Honduras. 5 décadas de innovar para facilitar la vida de las personas y apoyar el desarrollo económico del país. BAC, presente en cada momento. El comercio se transformó, los pagos se volvieron simples. En 1976, mientras el mundo bailaba al ritmo de la música disco y soñaba con un futuro diferente, en Honduras nacía una idea impulsada por convicción, valentía y propósito: construir un banco que pudiera crecer junto a las personas. Personas como tú. Década tras década, el mundo cambió y BAC cambió con él. A veces, incluso antes, la tecnología avanzó, el comercio se transformó, los pagos se volvieron simples e inmediatos, la comunicación global. Y en estos 50 años, en cada transformación, BAC no solo estuvo presente, BAC fue protagonista. Introdujimos las tarjetas de crédito y débito cuando aún eran una promesa. Innovamos los sistemas de pago para comercios, creando una pasarela de pagos integral y promociones de alto impacto. Evolucionamos los ATM hasta permitir retiros sin tarjeta. Construimos una banca en línea sólida y en permanente vanguardia. Transformamos tus puntos en viajes, destinos y vivencias únicas. Desarrollamos soluciones financieras para personas, empresas y pymes, acompañando cada etapa de su crecimiento. Poniendo a las personas al centro, entendimos que la innovación también se siente, que se vive. Por eso llevamos la música más lejos, haciendo posibles momentos inolvidables que se convierten en recuerdos para siempre. Impulsamos un futuro más sostenible, con finanzas verdes, y acompañamos a quienes transforman realidades con compromiso genuino. Mujeres BAC
VAC y Pymes Positivas. Lo que nos mueve son las personas y sus historias, historias como la tuya. Por ellas nos reinventamos constantemente, con la misma pasión, integridad y excelencia que nos inspiran desde el primer día. Somos el banco líder de América Central, con presencia en los 6 países de la región. Número 1 en negocio de tarjetas. El 67% del PIB de Honduras pasa por nuestras plataformas de medios de pago. Número 1 en responsabilidad ESG. Adheridos a convenios nacionales e internacionales que reflejan nuestro compromiso con la sostenibilidad. También somos número 1 en reputación, Top of Mind y Lodmarks. Y esto solo es el inicio de un futuro que ya podemos tocar. Sí, en 50 años todo cambió, menos lo que nos inspira. Nada de esto sería posible sin nuestros clientes, millones de hondureños que durante 5 décadas han confiado en nosotros. Gracias por permitirnos acompañar sus sueños y proyectos. VAC, presente en cada momento. Mira, Josep Santana, oíme Renato, me dice, tenemos como 8 llamadas aquí. A mí me encantaría tener un debate entre los exfuncionarios de la pasada administración y ustedes, en democracia. Y sé que no se van a ofender, simplemente van a sustentar sus posturas. Pero el problema, ¿sabes qué? Es que cuando se gana el control político, nadie quiere debatir con la oposición. Y esas cosas hay que irlas venciéndolas. Ok, Josep, por favor, hay tantas llamadas. Y le voy a decir a Cristian, yo voy a canalizar un debate entre ellos y él con Hugo Pino. Te lo prometo. Pero hoy tienes que ser pero hacer una síntesis breve porque ya no tengo mucho tiempo. El ex ministro de Finanzas. Usted fue a terminar de calentar la silla donde estuvo Cristian Duarte. Cristian, por favor, buenos días. Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por este espacio. Voy a ser bastante breve. Un saludo a los invitados y también al pueblo hondureño, porque este es un tema muy importante. Quisiera hacer nada más 3 aportes a la discusión, precisamente porque es un tema que le interesa a todas las familias hondureñas. En primer lugar, decir que, como han dicho algunos de los televidentes, el Partido Nacional presenta a veces buenos indicadores macroeconómicos, pero hay un pequeño defecto en el Partido Nacional, y es que deja de lado los indicadores sociales, el tema del bienestar de vida. Eso también lo vimos durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Hoy, por ejemplo, el presidente de Gremipymes, se llama Victoriano Carranza, ha dicho que han cerrado cerca de 30,000 MIPYMES en lo que va del año, dejando a cerca de 80,000 personas sin trabajo. Puede que sea un número alto, sin embargo es alarmante. Igualmente la jefa del Departamento de Contabilidad de la Universidad Autónoma ha anunciado que la canasta básica, según un informe de CEPAL, supera los 17,000 lempiras. Y aquí es precisamente donde yo quisiera hacer una anotación. Me parece a mí, desde el gobierno actual se ha hecho una campaña intentando decir que todas estas condiciones económicas son heredadas. Eso, pues en lo particular, es injusto y me parece intelectualmente deshonesto. El mismo Victoriano Carranza, presidente de Gremipyme, ha dicho muy claramente cuáles son las razones por las que estas empresas están cerrando de forma masiva. Y yo pienso que los televidentes y quienes tienen una microempresa darán cuenta de ello, ¿verdad? En primer lugar, el costo de la energía, hoy es un 24% más caro. En segundo lugar, el costo de los combustibles, hoy es un 30% más caro. El costo de los alimentos y la falta de acceso a crédito. En síntesis, es el alto costo de la vida el que está afectando la vida de las pequeñas empresas. El presidente del Banco Central ha dicho que el problema del costo de vida hoy en día es la emisión monetaria, ¿verdad? Y yo le digo que eso pues puede funcionar en los manuales de macroeconomía de la década de los 80, pero los mismos informes del Banco Central indican que las principales causas de la inflación son los combustibles, el transporte y el precio de la energía. Y yo cierro diciendo esto, Renato, agradeciendo mucho el espacio y siendo respetuoso con el tiempo que usted me da, que el Partido Nacional es como que se dispara en el pie y después le echa la culpa a Libre, ¿verdad? Porque gran parte de los problemas en energía, en los costos de los combustibles, en la falta de acceso a crédito, se debe al recorte masivo del presupuesto.
El Partido Nacional anunció con bombos y platillos que iban a reducir 25.000 millones de lempiras del presupuesto, y esos son 25.000 millones que hoy en día no están circulando en el sector de infraestructura, no están en los bolsillos de los productores, no están en los bolsillos de los hogares. Muchísimas gracias, Renato. Quedo atento. Gracias, Cristian. Y que Libre entienda que aquí, pese a algunas opiniones sesgadas, aquí tienen libertad de expresión. Aquí tienen libertad de expresión y participación. Breve, respuesta breve, porque hoy me tengo una lista de exfuncionarios que quieren participar. Está bien. Tú y Emilio. Yo le recuerdo a Cristian que en primer lugar el precio del petróleo es un precio internacional, no depende de lo que podamos hacer como país. En segundo lugar, cuando habla de las condiciones de crédito, yo le recuerdo que el crédito durante su última administración se deterioró y la contribución de la inversión privada en el crecimiento fue cero. Cero. Eso para recordarlo. Tercer punto, le quiero recordar que él dejó 15.000 millones de lempiras de deuda de menor de 45 días a los generadores. Le quiero recordar que él colocó un bono soberano a tasa de 8.625%. Y me quedé esperando por las muestras de agradecimiento por aprobar las revisiones que ellos no pudieron aprobar. Pero es bueno que salgan porque significa que el mensaje está llegando. Y un punto más, me sorprende que hable de los manuales de economía y por un punto importante, cuando uno hace mediciones tanto del Producto Interno Bruto como de la inflación, existen distintos enfoques. Entonces uno viene y uno mira el tema de emisión. Entonces él viene y dice, ¿sabe qué? No me importa, voy a poner 25.000 millones de lempiras adicionales en el presupuesto. La pregunta es, ¿de dónde va a financiar ese presupuesto? O sea, ¿de dónde va a financiar ese presupuesto? O sea, es fácil, Cristian, endeudarte a tasa de 9%. Es como que yo me endeude en algún banco con tasa de interés alta y ponga a rayar la tarjeta de crédito. Es difícil ser responsable fiscalmente. Mire, por otro lado, la reducción de 25.000 millones de lempiras que tuvo el presupuesto que entregó el gobierno anterior con lo que presentó el presidente Aspura se debe a que no había fuente de financiamiento. Cuando usted miraba el desglose de los diferentes programas, usted encuentra si es del Tesoro, si son fuentes propias, si son fuentes crédito nacional o internacional. Muchos renglones solo decían fuentes varias. ¿Qué es fuentes varias? Es que no hay fuente de financiamiento. No podemos ser irresponsables nosotros. Y con mucho orgullo, el presidente Aspuro llevó un presupuesto 25.000 millones de lempiras inferior. Y no tenemos el dato exacto, pero muy probablemente el próximo presupuesto para el próximo año va a seguir siendo inferior al que presentó el gobierno el año pasado. No, muy probablemente. No te creo. No, ya vamos a ver. No te creo. Eso por un lado, permítame. No le puede decir no te creo. No, Diga, permíteme, se lo dio con todo respeto por la confianza. No, oíme, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Desde cuándo el presupuesto del año vigente ha sido menor en Honduras en las últimas décadas? Se presentó en septiembre del año 2025. A eso estoy hablando. Ok. Y por otro lado, ya fue inferior este año. El reformulado presentado en el mes de abril fue inferior al previamente presentado en el Congreso. ¿Qué fue? 469.000 millones. ¿Y ustedes? 444. ¿Cuánto fue la diferencia? 25.000 millones. Negativa. Inferior. Sí, correcto. 25.000 millones. No, eso es un hecho real, eso es un dato. De eso se trata, de desafíos que nos demuestren realmente que las cosas funcionan. No, permíteme. Ante el sector exportador, porque es que nos quedamos y no vemos el beneficio para los exportadores. Espérame, es que este tema social, miren, en este momento, y vamos al tema de percepción, perdón, un paso atrás, yo sé, pero se están interviniendo en este momento 3.200 kilómetros de carretera a nivel nacional. Eso es generación de empleo para el pueblo. Se están interviniendo 80 kilómetros en los bordos del Valle de Sula. Eso genera no solamente empleo, sino que le genera seguridad a la población y también al sector agro, para que no se le vaya a inundar a la gente del sector agro. Eso por dar un ejemplo. El censo poblacional. Son más de 15.000 censistas que van a andar en la calle para poder tener datos que sean concretos, claros y que sean actualizados para poder tomar las mejores decisiones. Había un país quebrado, licenciado. Había un país quebrado. Y retomando un poquito el tema del Fondo Monetario,
La cuarta revisión se debió haber llevado a cabo en noviembre, pero se priorizó la campaña electoral y palabras del Fondo Monetario. Aquí pues me van a perdonar los amigos del Fondo Monetario, pero nos hicieron saber, no nos contestaban los celulares, no nos contestaban los mensajes, ni los correos electrónicos. O sea, es como que yo me levante ahorita acá y lo deje usted tirado acá. Encanta que cuestionen al Entonces, Fondo Monetario también. Nosotros fuimos muy responsables, asumimos ese compromiso por el país. Y el presidente Asfura nos dijo, vamos con la cuarta y la quinta juntas. Y hay un tema más. Y con eso termino, ¿por qué es importante? No, es que yo sé que usted quiere sacar las llamadas, pero lo que pasa es que tenemos que decir el mensaje también. Sí, el mensaje. Es sencillo planchar el precio de la energía por 4 años y subsidiar de forma irresponsable. Es muy sencillo hacerlo, pero es tan sencillo. Usted tiene su presupuesto, don Renato, y en su presupuesto de su hogar usted aloca una cierta cantidad para pagar sus deudas. Si usted viene y no paga sus deudas, automáticamente el día de mañana va a tener que pagar esos intereses. Entonces, no haber tenido una estrategia correcta en el tema de energía generó que se utilizaran subsidios de forma irresponsable y, en segundo lugar, que no respondiera a la realidad. ¿Qué prefiere? ¿Prefiere tener recursos para el tema de salud y educación o prefiere subsidios para energía? Porque le voy a decir, los recursos son finitos, don Renato. La cree irresponsablemente al finalizar el cuarto trimestre del año pasado, o sea, el 30 de diciembre, ocultó, cuando dice el planchó, ocultó 10 puntos, 10% del valor real de la energía. Cuando uno asocia el nombre de Hugo Noé Pino, un amigo personal de décadas, asocia libre políticamente. Hugo está en el teléfono. Hugo, adelante, brevemente, y después vamos a canalizar un debate aquí entre estos dos hombres y los de ustedes. Adelante, Hugo. Gracias, Renato. Buenos días a las autoridades económicas del país. Y dado que Roberto Lagos insistentemente y públicamente ha estado refiriéndose a lo que sucedió en el 90, yo le quisiera recomendar que estudie un poquito historia económica de este país. Las condiciones que nosotros recibimos en el 1994 con el presidente Carlos Roberto Reina, después de un gobierno nacionalista, para variar, que siempre terminan de esa forma, lo recibimos con un déficit fiscal del año anterior del 11% del PIB. Lo recibimos con 0 reservas internacionales. Ahora que le decía Roberto a usted, Renato, que en el futuro le va a agradecer, ¿se imagina usted tener un tipo de cambio totalmente liberalizado, como había hecho el gobierno de Callejas, con una gran cantidad de financieras, casas de cambio que especulaban diariamente con el tipo de cambio? Después de tener una crisis energética. Lo lamento, Hugo. Hasta las tecnologías modernísimas fallan. Dime rápidamente, Giuseppe, ¿a quién tenemos? Dame el nombre y el cargo. Erling Mengíbar, presidente de Banadesa. Brevemente, Mengíbar, porque mira que ya el tiempo se nos termina. Adelante. Muchas gracias, Renato, y los amigos que están ahí en su set. Solo decirles que realmente la teoría contrasta con los hechos. Y los hechos es que la percepción en la población es que la inflación se ha disparado. Y uno de los sectores que más aporta a la economía en la generación de trabajo es el campo, es el sector agrícola. Y Banadesa es una de las instituciones únicas que logran dar financiamiento a los productores, principalmente de granos básicos. Usted mira en la página de la CNBS la colocación de créditos en el año y andan alrededor de 650 mil millones. De esos apenas 32 mil millones son del agro. Y para la producción agrícola de granos básicos, solo Banadesa estaba otorgando créditos a tasas del 2.5%, 5 y 7 máximo. Eso dinamizó la economía, y eso no lo decimos nosotros, lo dijo la CEPAL en su informe en el 2023, que la inflación del país
que comparado con la región de Centroamérica, se había visto la menor en base a varios factores, y uno de ellos fue el apoyo de crédito al sector agropecuario. Okay. Sin embargo, en este momento hemos visto cómo se ha disminuido el presupuesto de Banadesa de 4.000 millones a 2.000 millones, un 50%. Se le quitó un proyecto con la CAF para los caficultores, un préstamo de 40 millones de dólares que ya estaba listo, teníamos la unidad ejecutora, se la dejamos y lo cancelaron. Igual otro crédito con el BESI para la agroindustria de 39 millones de dólares y también lo cancelaron. Entonces, los hechos son los concretos, y lo concreto es que han abandonado el agro. Muchas gracias. Ahí me quedo. Licenciado, solo, antes que nada, el doctor Hugo Naves Pino es un amigo personal mío, de mi familia, y pues lo apreciamos mucho y lo queremos mucho. Yo nunca he personalizado, ni lo voy a hacer. Nunca he tratado de ser bien institucional, y bajo esa base pues voy a hacer el siguiente comentario. Hay algunos exfuncionarios que de verdad no deberían de pronunciarse. Y lo digo de todos los colores políticos. Azules, rojiblancos, rojinegros. Para mí, los exgerentes del ENE no deberían de pronunciarse del tema del ENE, porque son parte del descalabro que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y en el caso de Banadesa pasa lo mismo. Dejaron un 48% de demora. Se le inyectaron, no fueron 4.000, fueron casi 5.000 millones de lempiras. Y ahí está el banco con el problema estructural que tiene en este momento, que si no lo apoyamos, se va a perder ese banco. Tenemos que apoyar a Banadesa. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser muy responsables nosotros y hablar con la verdad, pero con la verdad objetiva, sin verlo con color político, porque lo que buscamos nosotros, como bien lo dijimos, es un crecimiento a largo plazo. El tema de cómo le llegamos a la gente es bien importante para nosotros. Estamos claros que hay que trabajar en la percepción, pero dentro de aquella descentralización, este lápiz es suyo, que prometió el presidente Asfura, es importante señalar que el programa de maquinaria del presidente Asfura es un programa que va a generar empleo a nivel nacional. Son más de 1.500 máquinas que le van a dar a los 298 municipios. Te interrumpo. Eso por un lado. Por otro lado, solo rapidito, algo que no había hecho ningún gobierno anteriormente, y es que tiene al día a todas las municipalidades sin distinción de color político con las transferencias municipales. ¿Y a todas presentaron liquidaciones? Hasta el mes de junio, y esta semana estamos pagando, había prometido no anunciarlo públicamente, pero esta semana estamos pagando hasta el mes de julio a todas las municipalidades de todos los colores políticos, y a las que más les llega esto, a las categorías C y D, que les cuesta generar sus propios ingresos, y esto le llega a la gente pobre. Oíme, o sea que cumplieron las municipalidades. Estamos al día con todas las municipalidades. Aportaron liquidaciones, porque tampoco hay que ser tolerante, ¿verdad? Y ojo, de arrastre nos cayó una deuda de más de 720 millones de lempiras del año pasado, más lo que llevamos en este momento hasta el 30 de julio, pagando más de 7.000 millones de lempiras a las diferentes municipalidades, producto de la transferencia municipal, un trabajo coordinado del presidente Asfura, presidente del Congreso y también el presidente Lamón. Hugo Pino complementa. Hugo, tenemos 45 segundos, pero me comprometo a un debate entre ustedes, los que gobernaron y los que están gobernando. Adelante, Hugo. Sí, finalizamos con la situación del 1994 con una crisis energética de 8 horas que todos ustedes, tú recuerdas, Renato, los apagones de 8 horas que se dieron. Así que es bueno que se estudie la historia económica para que se pueda juzgar en el contexto adecuado. Un último elemento que quería mencionar, Renato, dado que el gabinete económico actual se precia mucho de la cuarta y quinta revisión, yo le digo al público en general que revise el comunicado del Fondo Monetario Internacional cuando aprobó la cuarta y quinta revisión, y todos los datos que se evaluaron en general ahí macroeconómicos tienen que ver a diciembre del 2025. O sea que el Fondo Monetario reconoció el grado de estabilidad económica que durante los 4 años mantuvo la presidenta Xiomara Castro. Gracias, Renato. Gracias, Hugo. Vamos a mejorar la libertad de expresión. Y yo voy a presionar porque los funcionarios del gobierno actual no me digan quiero ir solo. Que debatan en democracia y con libertad de expresión para que el pueblo tenga una buena opinión pública de los problemas.
Brevemente, para ir a la pausa. Siempre nos han tenido contrapesos aquí. Sí. Sí, la verdad que sí. Mire, usted siempre nos ha tenido gente a nosotros. ¿No? A nosotros, sí. No hemos venido solo a dar el mensaje. Sí, a doña Ritzy la tenía sola siempre. Por favor, tú no debes hablar así. Al final de la campaña política. Se lo recuerdo. Pero es cierto, siempre nos tiene contrapesos. Bueno, pero aprendamos y mejoramos bien, este país. Pero no hay todo. problema. Mejoremos este país. Bueno, en pero todo. ahora, súper importante. Para el doctor Hugo Espino, no sé de qué acuerdo habla, porque él no negoció el acuerdo con el fondo. Quizás en el acuerdo del Fondo Monetario de él, probablemente supone que esas mejorías son por esa ruta. Solo le voy a decir algo, y este es un dato con Emilio. Solo habían cumplido 4 metas estructurales. Nosotros cumplimos 7 metas estructurales. Y otro tema. En 5 meses. En 5 meses, 7 metas para llegar a 11 metas. Y eso está, y eso se invitó a la población a que lean el memorándum de políticas del Fondo Monetario, donde dice exactamente cuántas metas estructurales cumplieron el gobierno anterior, cuántas metas estructurales nosotros. Entonces, sí, hace una referencia, obviamente, como todo programa con el fondo, de cómo cierran las condiciones en diciembre. Pero claramente el Fondo Monetario, el memorándum de políticas, habla de todo lo que se realizó en estos 5 meses para poder cumplir con las metas. No hubiéramos aprobado acuerdo con el fondo si no hubiéramos cumplido con las metas estructurales. Eso por un primer punto. Segundo punto, como a mí sí me gusta revisar la historia, yo solo, y realmente quien arranca con la personalización del debate, solo le quiero recordar, su indicador, doctor Hugo Espino, fue que usted, como presidente de Banco Central, dejó la inflación en 20%, y su otro indicador clave, básicamente, que usted me habla de condiciones desfavorables, sí, totalmente comprendido, pero ese es su indicador. Y el otro punto final, nosotros regresamos a un sistema de subasta de divisas que no se utiliza en los países del mundo, ¿verdad? Porque básicamente es un sistema que le quita credibilidad y por eso no podemos avanzar en las calificaciones crediticias. Y un punto más, y que ponga Giuseppe la gráfica, porque habla de deslizamiento. Habla de deslizamiento. Estás abusando ya, porque el tiempo... Yo lo sé, pero es importante. En la siguiente, Giuseppe, por favor. Mire el ritmo de deslizamiento que habla. En el último periodo, 2025, del gobierno pasado, el ritmo de deslizamiento fue 3.30% a julio. A lo que va del 2026, el ritmo de deslizamiento ha caído a 1.49. Ese es un dato contundente. En el año 2025, el Lempira se deslizó entre enero y enero aproximadamente un Lempira con 4 centavos. En este momento, el Lempira se ha deslizado 35 centavos. Usted iba a los bancos y solo le cambiaban $40. Por favor. El año pasado. Y eso es un hecho real. Tú ibas a BAC y me dijiste que... No quería decir nombre de banco. No, pero, no importa. Oíme, BAC para mí sí. es un banco sólido, fuerte. Sí. No, te dieron $40. Solo $40 funciona como está la finanzas y la economía del país. 40, ahí me van a hablar enojados. No, pero sí, ¿por qué pues? Pero si así estaban todos los bancos. El año pasado costaba comprar dólares. Y ahora hay acceso a dólares. Bueno, miren. Se acabó la incertidumbre con el tema de los dólares. No me vayan a rechazar un debate. Los dos. No se nos prometió en el nuevo set usted. Con el nuevo set y con Cristian Duarte. Está bien. Alejandra, garantizame 5 minutos. Así soy yo, espontáneo. Garantizame 5 minutos. Porque estos debates son inusuales. Pocas veces se dan en Honduras. Pausa y volvemos. Ahorro Inteligente es presentado por Banco de Occidente. El 7 no se detiene. Ahorra y gana. Son 15 millones de lempiras en premios. Abrí tu cuenta ya. En la era digital, gestionar tus finanzas es más sencillo e inteligente que nunca. Hoy en día, las herramientas digitales te ofrecen el control total de tu dinero desde la palma de tu mano, permitiéndote rastrear gastos, organizar presupuestos y encontrar nuevas oportunidades para hacer rendir cada centavo. La clave del éxito financiero está en la automatización. Con las plataformas actuales, puedes programar transferencias periódicas a tus metas de ahorro sin esfuerzo. El sistema trabaja por ti en segundo plano, convirtiendo el hábito de guardar dinero en una rutina automática e imperceptible. Además, la tecnología protege tu tranquilidad. Gracias a la encriptación de datos, la biometría y la autenticación en 2 pasos, los canales digitales garantizan que tu patrimonio esté resguardado con los más altos estándares de seguridad mundial.
Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credi Oportunidad. Mauricio escribe, el verdadero desarrollo se siente cuando se apoya al campo. Como productor agradezco el respaldo de los créditos de Banadesa, el 7% de interés. Gracias a eso podemos trabajar la tierra, producir, mover la economía de Honduras desde las bases. Gerardo Matute opina, si se tienen más reservas internacionales y se mantiene unas finanzas saludables, ¿por qué el pueblo sigue pagando más por el combustible? ¿Por qué no se hace inversión en la NE y no privatizarla? ¿Por qué se desliza la moneda? Preguntas directas, respuestas directas al SAR del Banco Central de Honduras. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credi Oportunidad. Tengo 3 minutos. Ok, si me permiten. En primer lugar, un anuncio muy importante y es de que ya se lanzó el proceso de licitación de parte de la NE a través de la UTCD para que se contraten las cuadrillas para el control de las pérdidas del NE. Un tema que ha sido muy discutido, muy debatido en los últimos meses. Ya van a poder medirnos a nosotros como gobierno cómo manejamos el tema de las pérdidas con cuadrillas con alta competencia para poder hacer las mediciones y poder controlar las pérdidas. Me estás hablando de que vas a cortar a quienes roban energía, entre otras cosas. Las pérdidas se traduce a hondureños, personas naturales y jurídicas que no pagan la luz. ¡Oh, qué noticia! Última hora. Esa es la traducción de las pérdidas. Última hora. Personas naturales. Cuadrillas para cortar energía a quienes roban energía. Personas naturales y jurídicas que no pagan la luz, eso es las pérdidas del ENE. Y tenemos 2 visitas muy importantes. Roberto, te la dejo a vos. Bueno, nos va a visitar la vicepresidenta del Banco Mundial para el Hemisferio Occidental, Susana Cordeiro, en el mes de septiembre. Entonces, esta es una visita muy importante para nosotros porque el Banco Mundial apoya muchas de las políticas y en específico la reforma del sector de energía, una de las reformas que más apoya el Banco Mundial en este contexto, ¿verdad? Y también tenemos la visita de Standard & Poor's, la calificadora internacional, viene a hacernos una nueva revisión. Ya lo sabemos todos que hubo un cambio en cómo estaba Honduras de BB menos estable, quedamos y estamos aspirando a tener una mejor calificación para mejorar el estándar internacional del país. Y lo dejo con esta frase: si a nivel internacional nos la creen, tenemos que creérnosla nosotros también, licenciado. Son optimistas ustedes, pero está bien. Sí. Un funcionario pesimista no merece estar en el gobierno. Está bien el optimismo que tiene. No, es que el optimismo se traduce en datos. Canalizo a nombre de Honduras que ojalá se traduzca en realidad el optimismo de ustedes. Hombre, yo no quiero un país fracasado, quiero un país potente. Total. Sí, hombre. Honduras, gracias. Buenos días.